No seamos parte de lo que hacen los impíos y demos el ejemplo. Vamos a conocer las características, el camino y las consecuencias de ser una persona justa, contrastada contra ser una persona mala. Vamos a leer el Salmo 1, un salmo sapiensal, o sea que es de sabiduría, que fue escrito por el rey David y que forma parte del libro de los Salmos, el primer libro de los Salmos que va del Salmo 1 al Salmo 41. Está dirigido a la congregación de Israel y resalta la importancia de seguir la ley de Dios, así como también de mantenerse apartado de los malos caminos, apartarse del pecado. Vamos a leer el primer versículo. El primer versículo comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El hombre que se aleja de los malos caminos es bendecido, no comparte con los que se burlan de la ley de Dios y mantendrá una buena relación con Dios en todos los aspectos de su vida. O sea, le irá bien. Será verdaderamente feliz por ello. Estará gozoso. ¿Por qué es bienaventurado? Porque no sigue el camino de los pecadores. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él piensa en todos los aspectos de la ley de Dios, en toda su vida, y los aplica en su vida. Es una guía constante para él. En todo lo que haga, diga y piense, y todo esto lo hará en base a su conocimiento de Dios. No se trata de obras, sino que se trata de tener fe. No se trata de una obligación tampoco, porque va a tener un deseo genuino de seguir los mandamientos de la palabra de Dios. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El creyente está afirmado, está enraizado por el mismo Dios y alimentado por la palabra, nutrido por ella todo el tiempo, dando a entender que en todo lo que haga va a prosperar y dará fruto, pero a su debido tiempo, el tiempo de Dios. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En esta parte, el impío no tiene una relación con Dios. La palabra malo se refiere a la persona que tiene el pecado como un estilo habitual de vida. Es la norma para él, es lo normal para él. Pero en este versículo, esta palabra puede implicar también una gran perversión, una maldad extrema. Pueden hacer buenas obras tal vez, pero es Dios quien los juzga, porque los conoce bien, y estas obras no valen nada. Y a estas personas se las lleva el viento, como se lleva la cascarilla del trigo, porque la cascarilla es inservible, y estas personas no tienen ningún valor. Esta es una afirmación muy dura, pero es cierta, y contrasta con la descripción de un hombre que está firmemente enraizado, que es como un árbol y que da fruto en el tiempo de Dios. Un contraste muy marcado. Versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La triste consecuencia de las características del impío es que no saldrá librado del juicio de Dios y no podrá estar con los justos. Dios separará a los pecadores de los que siguieron el camino correcto y las consecuencias serán eternas para ellos. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
El camino de los justos es lo opuesto al de los malos. Dios conoce muy bien todas las características del justo, todos los caminos del justo, y la observa constantemente para salvación. Por el contrario, la manera de vivir del impío lo lleva indefectiblemente a su perdición y condena eterna. Entonces, ¿cuáles son las características de un justo? No sigue el camino del pecador, disfruta de la palabra como guía en todo momento, es como se mantiene firmemente plantado y nutrido por la palabra de Dios, dando fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. ¿Qué camino sigue el justo? El camino de la palabra de Dios, lo que le indica la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias para él? Son buenas consecuencias, la salvación eterna. ¿Cuáles son las características del malo? Son inservibles como la cascarilla del trigo que se la lleva el viento, no se nutren de la palabra de Dios. ¿Y qué camino siguen? Siguen el camino del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias para él? Las consecuencias son negativas. No prosperará y no se librará del juicio de Dios. Todo eso tiene una aplicación importantísima hoy en día. Como cristianos, aunque estemos en el mundo, debemos desenvolvernos en medio de impíos, pero no debemos seguir sus caminos. No debemos involucrarnos ni participar en las obras de la oscuridad. No debemos ser partícipes de los pecados del mundo. En 2 Corintios 6:14 se nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Es posible que en nuestros trabajos, comunidades, inclusive en nuestras familias, hayan personas que nos inciten a pecar, a hacer malas obras, pero tenemos que mantenernos firmes como árboles plantados y nutridos de la palabra de Dios en todo momento y marcar la diferencia. Es nuestra decisión decir que no. Y si tenemos la oportunidad de presentarles el Evangelio, pues no desaprovechar esta oportunidad. ¿Es usted de los que se involucran con las cosas que las personas no creyentes y a su alrededor hacen nada más para quedar bien, aún sabiendo que no son acciones aprobadas por Dios? ¿O se mantiene al margen de dichas acciones, aunque no se gane su simpatía? ¿Aprovecha usted oportunidades para hablarles sobre Cristo y de cómo ha transformado su vida para bien? No participen en las obras de las tinieblas. Como Pablo dice en Efesios 5:11, preséntenles a Cristo con su propio ejemplo.